Dice así la palabra de Dios. 13. Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. La última vez vimos estos primeros versos de este capítulo. Hago una pequeña recapitulación para ubicarnos. Juan capítulo 13, como les decía, viene a abrir una nueva sección en el Evangelio de Juan. Luego de nosotros tener muchos capítulos viendo ese ministerio público, cómo sanó, cómo hizo milagros, cómo habló muchas palabras, cómo tuvo encuentros personales como con la mujer samaritana, con Nicodemo, pero también se dirigió a las multitudes en muchas ocasiones. Ahora, ¿con qué propósito pasaba todo esto? Bueno, el Evangelio de Juan no nos deja a nosotros a oscuras. El capítulo 1 dice que Jesús es Dios, que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, o la palabra. Jesús es Dios, es una declaración central en el Evangelio de Juan. Pero además nos dice que Él, que también es la luz, vino a este mundo. Entonces, Juan nos dice que el Verbo, la palabra, se encarnó, habitó entre nosotros con un propósito muy particular, el cual se hace completamente evidente hacia el final del Evangelio. Todo lo que se nos narra acerca de este Verbo encarnado es para que lo reconozcamos como lo que es, el Hijo de Dios, y que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Y a lo largo del Evangelio de Juan, muchos títulos apuntan a esa realidad. Jesús es la luz del mundo, Jesús es el pan de vida, Jesús es el único camino, Jesús es el agua de vida. Y de estas y muchas otras maneras, Él va mostrando entonces que no era una persona ordinaria, sino que era verdadero hombre, pero también era verdadero Dios. Él es el que tiene poder sobre la muerte, es el que resucitó a Lázaro. Pero ¿para qué sucedían todas estas cosas? ¿Por qué le dio vista a un ciego de nacimiento? Todo eso en última instancia era para mostrar: yo soy el Hijo de Dios. Y el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que no cree en el Hijo, como dice el capítulo 3 de Juan, ya ha sido condenado. Entonces, cuando llegamos al capítulo 3, entramos ahora a una escena más bien más íntima. Está el Señor solamente con los 12, aquellos que Él llamó de manera particular para que fueran sus apóstoles. Y sin embargo, sigue habiendo el mismo propósito de que lo que está aquí escrito es para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Como les decía, también ha habido algún cierto debate de cuál es esta cena. Hay algunos que proponen de que esta cena es diferente a la cena que tenemos en los demás evangelios, donde Jesús claramente instituye lo que ahora llamamos nosotros la cena del Señor. Algunos dicen esta es otra, esta fue una cena nocturna que fue antes de la cena. Pero como vimos, todos los elementos que se presentan en este relato de Juan capítulo 13 los tenemos también en Mateo, Lucas y Marcos. Es decir, Jesús habla de la traición de Judas, ¿verdad?, que tenemos en los demás evangelios. Ciertamente Juan nos da otro panorama, porque sí nos está contando este acto tan sublime que sucede de que el Hijo de Dios le lavara los pies a los discípulos, que no lo tenemos en los demás. Pero realmente esas inquietudes que puedan surgir se resuelven cuando uno ve que realmente todos los elementos están presentes. El hecho de que los discípulos se ponen a discutir quién es el mayor también es una discusión que se da en el contexto de la cena que tenemos en los demás evangelios. Y así como vimos, poco a poco podemos ver de que realmente más bien la evidencia pesa para que nosotros no veamos esta cena separada, desligada de aquella. En última instancia, lo que debemos saber es: el Señor se reunió con los suyos a comer. Y antes de comer viene a suceder esto, que viene a lavar los pies de sus discípulos. Por eso debemos entender en el versículo 2 cuando dice: y cuando cenaban,
debemos entenderlo de que fue antes de que cenaran, es decir, ya los preparativos estaban para comer. Entonces la cena era como la que sigue. Está el aposento alto ya preparado para la cena, está el agua, está los instrumentos necesarios para lavarse los pies, la mesa está lista y posiblemente, como dicen algunos, estaban los discípulos viéndose entre ellos. ¿Y quién iba a lavar los pies? Ninguno se veía a sí mismo rebajándose para hacer esa tarea. De nuevo, como aclaramos también, nosotros no entendemos de que esta va a ser una práctica en nuestros días, como tal instituida, como un sacramento, el de lavarnos literalmente los pies. Pero imagínense que en este momento, nosotros que estamos aquí reunidos, entendiéramos que eso tuviera que hacerse. ¿Y quién va a hacerlo? Y precisamente estamos aquí todos reunidos, viéndonos, y ninguno con la disposición de... ¿Y qué contraste? Mientras están algunos cuestionándose, bueno, ¿y quién va a hacer? El que entró primero, yo no voy a rebajarme a hacer esta labor, como ya veremos, una labor que se le daba a la persona de menor rango, siempre. Y otro que incluso más bien ya se había vendido a hacer lo malo, que se nos dice aquí que era Judas el Iscariote. Ya el diablo había puesto en el corazón de Judas que entregase a Jesús. Pero mientras uno está con su corazón en cómo entregar a este que le ha servido por tantos años, más bien Jesús, sabiendo que está a punto de morir, nos dice, ¿verdad?, el versículo 1, que amó hasta el fin a estos discípulos. Amó hasta el fin, amó hasta el extremo. Jesús no pensó en él, aun a pesar de estar tan cerca de morir, sino que aún así tuvo en consideración a estos 11 que había llamado. Y digo 11 porque claramente él hace una salvedad con respecto a Judas, como veremos. Él sabe todo lo que va a suceder. Él sabe que iba hacia Dios. Y sin embargo, va a tomar esta ocasión para dar este ejemplo de humildad. Sin embargo, y desde ya quiero aclarar, no quiero que nos acerquemos solamente a Juan capítulo 13 como un gran ejemplo, como una gran historia moral de cómo Jesús, siendo tan digno, se rebajó a lavar los pies de los discípulos. Y ciertamente eso ocurrió. Pero como veremos en las palabras que dirá Pedro, hay una implicación mayor acerca de el uno estar lavado verdaderamente. Y ya llegaremos a eso. Entonces dice, ahora sí, el versículo 5. El versículo 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Aquí vemos que llega el momento crucial donde seguro todos se quedan sorprendidos, están rodeados, viéndose unos a otros, y quien se pone de pie y prepara las cosas es Jesús. Se quitó su manto. Algunos se preguntan qué prenda se habrá quitado el Señor. Como les digo, hay algunos que entenderán de que Él se quitó como simplemente una parte superior, que estaba vestido con 2 prendas, se quita una parte superior, ya sea para no mojarlo, simplemente como para mostrar esa disposición a ensuciarse y a lavarlos. Hay algunos que incluso, puede dar a entender de que Jesús realmente se quita sus ropas, obviamente no queda desnudo, pero sí queda con lo mínimo, aún rebajándose todavía más, como un esclavo que nada tenía. Esto apoyados por el hecho de que luego leemos nosotros de que los soldados se repartieron las vestiduras del Señor, ¿verdad? Y realmente no había mucho que repartirse. Entonces Jesús realmente no tenía muchos elementos como parte de su atuendo. Porque esto también lo digo porque hay quienes quieren mostrar quizás que Jesús se vestía como se vestían los demás maestros o rabís, pero tampoco tenemos mucho apoyo para afirmarlo. El punto es que Jesús claramente se prepara, se dispone, se ve que está a punto de realizar esta labor, pone el agua en el hebrillo, dice el versículo 5, y comienza a lavar los pies de los discípulos. La práctica no era inusual. En un lugar tan lleno de polvo, cuando usted caminaba con esas sandalias abiertas, era muy común. Usted posiblemente se habría lavado al inicio del día todo su cuerpo, pero obviamente al salir a caminar, ¿qué se iba a ensuciar? Los pies.
¿Hasta qué punto? Bueno, obviamente dependía mucho de donde usted también anduviera. Pero siguen siendo pies que iban a estar expuestos al calor, a la suciedad, al excremento de animales, al mismo sudor de los pies. Lavar los pies no era algo agradable y es lo que Jesús empieza a hacer. No se nos dice cuál fue el orden, cuántos habían pasado. Lo que parece es que llega el turno de Simón, de Pedro, y hace esta pregunta: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y muchos señalan que cuesta que nosotros podamos captar la fuerza de la expresión debido a la traducción. Porque Pedro está diciendo: es que yo no concibo que tú, Jesús, sea el que me estés lavando los pies a mí, Pedro. O sea, no concebía cómo esto podía ser. Recordemos que Pedro había dicho una declaración cierta respecto a Jesús: tú eres el Hijo de Dios. No, Pedro sabía quién era Jesús. El Padre se lo había revelado. Por eso, la fuerza de estas palabras: tú, Señor. Y si entendemos ese Señor con toda la fuerza de la expresión, es decir, Pedro está afirmando aquí que Jesús es el Adonai, el Curios, un título que era solamente para Dios en el Antiguo Testamento, y le está diciendo: Señor, tú me lavas los pies a mí. No hay en la cabeza de Pedro cómo empatar esto. No puede ser que la persona más digna me esté lavando los pies a mí. Jesús no le da la respuesta completa, pero le deja ver algo de que hay un significado. Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Algunos se preguntan cuándo fue ese después. Lo importante es saber de que iba a quedar claro. Yo leo el pasaje y entiendo de que Jesús está explicando lo que él hizo aquí mismo y que iba a ser luego más evidente, obviamente, cuando ya Jesús se levantara de entre los muertos, en ese sentido del después. Es decir, yo entiendo que usted lo va a entender una parte ahora y le va a quedar más claro cuando plenamente entienda quién soy yo y cuál fue verdaderamente la obra que vine a hacer. Pedro le dijo, versículo 8, no me lavará los pies jamás. Pedro, fiel a lo que conocemos de él, ¿verdad? En muchos de los relatos de los evangelios, es el más impulsivo, ciertamente. Y así como Pedro podía tener grandes momentos como este que les decía hace un momento, diciendo, tú eres el Hijo de Dios, sabemos que no muchos versículos después estaba tratando de convencer a Jesús de que no le aconteciera lo de la cruz. Apártate de mí, Satanás. Es el Pedro que con valor le diría, si tú eres Jesús, manda que yo camine sobre las aguas. Y caminó. Pero aparta la mirada de Cristo, ¿qué pasa? Se comienza a hundir. Un hombre de contrastes, ciertamente. Y aquí lo vemos tajante diciendo, no me lavará los pies jamás. ¡Qué atrevimiento de Pedro! Precisamente por no entender lo que el acto representaba. Estaba siendo uno necio, afirmando que nunca tal cosa podría ocurrir. Entonces Jesús, vean lo que le dice, si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Oh, las consecuencias son muy grandes. Las consecuencias son muy grandes. Por el hecho de no tener sus pies limpios o por lo que Jesús va a decir. Como les digo, es que Pedro no está viendo el cuadro completo. Él solamente se está limitando al acto que estaba ocurriendo en ese momento. Jesús está lavando los pies de nosotros. Jesús le está diciendo a Pedro, es que espere, o sea, están entendiendo todo lo que estoy haciendo y por qué lo hago. O sea, si yo a usted no lo lavo, no tendrá parte conmigo. Claro, donde Pedro escucha eso, entonces podemos entender luego la otra parte de lo que él va a decir también de manera impulsiva y dramática. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, todo mi cuerpo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ya empieza a tomar un sentido diferente lo que Jesús está haciendo entonces. Esto que estoy haciendo de lavar los pies tiene
el propósito de llevarles a una verdad aún mayor, de una limpieza que trasciende el hecho de que física, externamente estén limpios. El que está lavado, dice Jesús, como les decía, la persona usualmente se lavaría por la mañana al inicio del día y saldría luego a sus labores. Y eso era lo que ocurría. O sea, entraba a la casa de alguien, el huésped lo recibe y lo que le ofrecía era que alguien le lavara los pies. Pero como esta labor, por todo lo que representaba, era tan de poco valor, era solamente el esclavo de menor rango que lo hacía. De hecho, si usted era judío y tenía un esclavo judío, usted no ponía a un esclavo judío a hacerlo. Era el esclavo gentil. Y como les digo, el de menor rango, o sea, el que le tocaba hacer eso, ese era. El esclavo de menor valor, el menos apreciado. Eso nos debe entonces recordar las palabras de Juan el Bautista cuando él dijo que ni siquiera era digno de desatar el calzado de los pies de Jesús. Juan el Bautista se estaba poniendo aún por debajo del esclavo más bajo. Esa es la humildad. Jesús entonces le está diciendo, este acto que yo estoy haciendo de rebajarme para lavarle los pies es porque hay algo aún más sublime que realmente a esto apunta que yo estoy haciendo. ¿Y cómo sabemos nosotros que realmente el Hijo del Hombre se humilló para lavar, para limpiar a los que Dios le había dado? Hay un pasaje muy representativo que lo tenemos en Filipenses capítulo 2. Yo sé que es un pasaje que quizás algunos lo conozcan, pero vamos a buscar y lo vamos a leer. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, por tanto, obviamente Pablo está haciendo una conexión con el pasaje anterior, pero vamos a limitarnos con lo que sigue adelante. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto era lo que no estaba pasando en el momento de la cena. Nadie estaba considerando a los demás como superiores a él mismo. Si alguien lo hubiera hecho, hubiera tomado la iniciativa. Pero ¿cómo entonces enfoca Pablo, o qué ejemplo nos trae Pablo a colación a nosotros con esta tendencia al orgullo y más bien a considerarnos usualmente superiores a los demás? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando ¿qué? Forma de siervo. Podemos leer ahí forma de esclavo. Por eso les digo muy vívidamente, cuando Jesús lavaba los pies, estaba demostrando que en efecto el Hijo de Dios estaba como un esclavo en la tierra, aquel al que todo le pertenece. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El texto, lamentablemente, ha dado pie para algunos pensar de que este pasaje lo que está afirmando es que el Hijo de Dios se despojó de atributos de la divinidad o que dejó de ser Dios. No. Lo que está diciendo es que no se aferró a la gloria que tenía en los cielos para descender y habitar en medio de pecadores como nosotros. Realmente yo siempre me hallo corto de cómo poder transmitir, porque lo necesito hasta para mi propia vida, para entender, o sea, realmente qué hizo Jesús, o sea, cuál fue el grado de humillación. Y solamente puedo pensar a veces en las ocasiones cuando hay ciertas tareas a las que yo no he estado dispuesto a hacer porque pienso que
No, ¿cómo yo voy a hacer eso? Bueno, si alguna vez usted se ha sentido así o ha pensado así, entonces, en un grado que no tiene obviamente absoluta comparación, Jesús se rebajó para estar en medio de nosotros. No era humillación en sí mismo el hecho de que Jesús lavara los pies. Ya era, a ver si lo expreso todavía mejor. Es decir, no tenemos que pensar que qué humillante el hecho de que Jesús lavara los pies de los discípulos. Ya era humillante de que el Verbo se hubiera encarnado. Ya eso era una humillación. De que estuviera sujeto a las debilidades del ser humano. Aquel que nos hizo. Pero ¿por qué razón vino Jesús? Bueno, Filipenses también nos dice por qué. ¿Por qué Él tomó esa forma de esclavo y fue obediente hasta la muerte? ¿Y qué? Y muerte de cruz. Pedro, lo que yo te hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Ustedes están limpios porque yo daré mi vida por ustedes. Ustedes estarán lavados. ¿En qué? En la sangre del Cordero. Como también dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y los amó hasta el fin. Aquel que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No, este acto externo apuntaba a una realidad espiritual muchísimo e infinitamente gloriosa. Lo que yo no puedo hacer, Jesús lo hizo por mí. Ninguno de nosotros puede vivir una vida de obediencia tal de que Dios diga, has cumplido mi ley, no eres culpable delante de mí. Ninguno, porque todos hemos quebrantado la ley de Dios muchas veces, repetidas veces y de muchas maneras. Somos culpables de juicio y de condenación y de estar en el infierno para siempre por nuestros pecados. Pero Jesús le está diciendo a Pedro, ustedes están limpios, yo los he lavado. Se puede afirmar tajantemente porque iba a ocurrir. Eso era lo que Jesús iba a hacer. Y ahora nosotros que vemos hacia el pasado podemos decir, y así fue. Jesús fue a la cruz. Y ahí derramó su sangre para limpiarnos a nosotros de nuestros pecados. Como dice el coro de ese himno, ¿verdad? En la cruz, ahí primero vi la luz. Mis pecados ahí fueron lavados. Pero vean lo que dice el versículo 10 también. Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. No, nada había oculto para el Señor. El Espíritu le revelaba a Cristo las cosas que iban a hacer en su humanidad y obviamente en su calidad de Hijo de Dios, Él sabía en todo momento quién era el que le iba a entregar. Pero vean que la afirmación, porque algunos se pueden preguntar, o sea, ¿le lavó Jesús los pies a Judas? Posiblemente. Porque recordemos de que cuando, más adelante, esto no lo veremos hoy, pero cuando Jesús anuncia que alguien le va a traicionar, de nuevo, los discípulos se preguntaron quién iba a ser. Hubiera sido como un indicio extraño, ¿verdad? Como, y viste, no le lavaron los pies a Judas. O sea, hubiera sido un poco extraño. Pues Jesús le lavó los pies a Judas. Él tuvo el acto externo, pero no la realidad espiritual de lo que Jesús iba a hacer más adelante. No, Judas no fue lavado en la sangre de Cristo.
no estáis limpios todos. Por eso, la petición de Pedro, no, Señor, las manos y la cabeza, no tenía sentido. Es que no se trata, Pedro, de un acto externo. Se trata primero de una realidad interna que se manifiesta en un acto externo. Judas pudo tener sus pies lavados por el mismo Jesús, pero Jesús aquí está afirmando de que él no había sido lavado. Claramente entonces no era lavado los pies, era la limpieza de sus pecados. Dice el 12, aquí ya entendemos entonces que Jesús le lavó ya los pies a todos, así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Entonces, por eso les digo que Jesús va a explicar también una parte del por qué lo hizo. Hay una realidad espiritual, es el sacrificio de Cristo, lo glorioso de que el Cordero en efecto es el Salvador del mundo, pero les dice, hay también algo que sí deben de tomar en cuenta. O sea, ustedes no pueden pasar por alto que el hecho de que yo les haya lavado los pies. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Jesús no rehúye ninguno de los títulos que le daban a él. Este maestro ya lo estudiamos en su momento. Como el Evangelio de Juan nos va mostrando una pequeña transición de maestro y rabí, que era un título apropiado. Aquí Jesús está diciendo, es apropiado que me llamen el maestro, pero vemos que en el resto del Nuevo Testamento ese título llega a ser menos frecuente. ¿Y cuál es el más usual? El de Señor. Pero Jesús dice, ambas cosas están bien, porque soy el maestro, con M mayúscula, el profeta por excelencia, el profeta mejor que Moisés. Yo hablo verdaderamente las palabras de Dios, soy la palabra de Dios encarnada. Y soy claramente también Señor. Soy el Señor. Del Salmo 110 dijo el Señor a mi Señor, lo soy. Pues si yo soy el Señor y Maestro, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La clave está en el cómo yo os he hecho, ¿verdad? O sea, en este acto equivalente es lo que ustedes deben hacer. Esas son palabras para el que se dice cristiano, para el que es verdaderamente cristiano. Si usted es hijo de Dios, usted lo que debe mostrar es esa disposición siempre a rebajarse y servir a otros. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo. Como les digo, más bien la lucha contra el pecado y donde debe manifestarse esa obra del Espíritu Santo que mora en el creyente, es precisamente en ese espíritu de mansedumbre, en ese espíritu de dominio propio, que no se pone por encima, sino que tiene el concepto de sí mismo adecuado. Ninguno tenga un concepto de sí mismo más alto que el que deba tener, escribe Pablo en Romanos. No, el problema de nuestros días no es que las personas tengan una baja autoestima. El problema es que nos estimamos más bien demasiados. Hemos hecho ídolos de nosotros mismos. Queremos las felicitaciones de manera constante. Queremos que nos reconozcan. Queremos que nuestro nombre se esté citando. Queremos que quede bien claro que yo fui el que estuve ahí, yo fui el que ayudé, yo fui el que hice tal o cual otra cosa. Muchos luchamos más o menos, o en mayor o en menor medida con esto, pero es una realidad, porque si no, no habría un mandamiento de que tuviéramos que estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. O sea, si realmente cada uno de nosotros estimara a los demás como superiores, Pablo no hubiera tenido que escribir eso. Pero inspirado por el Espíritu Santo, dijo, es necesario recordarnos a nosotros mismos constantemente un alto. Tenga el concepto de sí mismo apropiado. Más bien estime a los otros como superiores a ustedes. No, pero ¿por qué? ¿Qué hizo Cristo? El Señor y Maestro le lavó los pies. Ejemplo os he dado entonces para que como yo he hecho, ustedes hagan. Entonces es la equivalencia.
Como en efecto algunos me decían, sí, hay iglesias que hasta el día de hoy tienen esta práctica. Uno puede revisar la historia y ahí estaba la práctica, que algunos entendieron que en efecto literalmente había que lavarse los pies. Pero nosotros no entendemos que el Señor aquí haya instituido un sacramento o algún tipo de mandamiento literal, sino que está diciendo, vean el principio y como he hecho, hagan ustedes. Y eso se confirma por el resto del Nuevo Testamento, donde en ninguna carta hay ninguna instrucción en las iglesias para que esto se hiciera. Pero como les digo, el punto es que aunque Jesús está hablando aquí de esta realidad excelsa, de que el pecador es lavado de sus pecados por la sangre de Cristo, no deja de ser de que Él sí dice, yo les he dado ejemplo, y hay un ejemplo que seguir. Entonces, cada uno puede considerar cómo es qué sucede cuando está en la iglesia, qué sucede fuera de la iglesia con otras personas. ¿Alguien necesita ayuda? No voy a ir, porque me afecta mi horario, me afecta lo que ya tenía planificado, porque queda muy largo, porque es esa persona. De nuevo, sentimientos de superioridad, de nosotros no querer rebajarnos, cuando Jesús claramente, siendo el Hijo de Dios, descendió de los cielos donde los ángeles le adoraban y cantaban la gloria de vida a su nombre, para lavarle los pies a unos hombres pecadores. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No, claramente Jesús en esto y muchas otras cosas nos ha dejado ejemplo, como dice también Pedro, nos ha dejado huella para que sigamos sus pisadas. Claro que Jesús es un ejemplo para nosotros. Lo que pasa, y obviamente afirmamos también con vehemencia, es que Jesús es más que un ejemplo para el cristiano. Es su Salvador, es su Redentor. O como Jesús está diciendo aquí, es el Señor y Maestro. Él tiene plena autoridad para enseñarme, Él tiene plena autoridad para pedirme lo que quiera. Él es el amo. Él es el Señor. Yo simplemente soy su siervo, soy su esclavo. De cierto os digo, por si no estaba claro, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y como si fuera poco, el Señor aún está prometiendo una especie de felicidad, de bendición para aquel que realmente toma a pecho las palabras de Jesús y dice, sí, hay un gozo en servir a los demás. Hay un privilegio en que aquel que también profesa a Jesús como su Señor y Salvador se vea beneficiado por lo que el Señor me ha dado a mí para compartirlo con Él. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No solamente que lo sepa, sino que lo haga. La bienaventuranza está no en saber, sino en el hacer. ¿Por qué? Bueno, podemos dar muchas razones, pero un pasaje que viene a mi mente en este momento, Santiago, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Pecados de omisión. No, hay una bienaventuranza en hacer aquello que el Señor nos ha pedido. Entonces, haciendo un pequeño recuento, claramente tenemos un ejemplo del servicio que debe verse en la iglesia y fuera de la iglesia, primeramente para con aquellos que son también consiervos míos, hijos de Dios salvados por la sangre del Cordero, y ciertamente también en extensión a todo prójimo. Pero sobre todo el pasaje nos muestra a nosotros la humildad de Cristo, una humildad que no tiene comparación, y que cuando entonces nosotros veamos mandamientos en la palabra que nos llame a humillarnos, no tenemos ningún pretexto porque Jesús se humilló. En segundo lugar, aparte de mostrarnos esta humildad de Cristo, también nos muestra que Él es el Maestro y Señor. Él puede pedir lo que sea, pero este Señor que es digno de ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es en última instancia el que nos limpia.
si usted no cree que Jesús es Maestro y Señor, si usted no cree que el Hijo de Dios se humilló hasta lo sumo y que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, sepa bien entonces que usted no tiene ningún derecho de pensar de que usted ha sido verdaderamente lavado, porque entonces ¿qué clase de Salvador le quedaría a usted? Uno que no es ni Señor ni Maestro, ni que es el verdadero Hijo de Dios encarnado que se humilló para servir en medio de nosotros. ¿Qué le queda a usted? Pero si verdaderamente con humildad recibimos lo que Juan 13 nos muestra a nosotros, a este siervo sufriente que amó hasta el extremo y que es en él que tenemos el perdón de pecados, entonces siéntase, verdaderamente bienaventurado de poder decir de que todos mis pecados Jesús los pagó en la cruz. Pero si no es así, entonces sepa que sí, Jesús vino y dio su vida para rescatar a los pecadores, pero no todos fueron lavados. No todos fueron lavados. Esto entonces nos llama a nosotros a una gran cautela de tomar a la ligera el sacrificio del Señor. Vamos a orar.